Estaba yo el otro día haciendo beatbox en el espacio, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Drive. Por cierto, esta película fue a petición de un mecenas de Patreon que se llama Miquel Mora. La historia comienza con un tipo anónimo que va a participar en un atraco, pero no robando, sino conduciendo el vehículo de huida. De primeras no sabemos nada de él, ni siquiera su nombre, pero lo que queda claro es que es un tío muy meticuloso a la par que profesional, porque antes de empezar con el golpe ya deja una serie de instrucciones muy claras y si no se cumplen se larga por su cuenta. Y además, una vez iniciado el robo, consigue despistar a la poli varias veces consecutivas, adaptándose al entorno y sabiendo camuflarse cuando la situación lo requiere, hasta el punto de que aparca en un estadio y concluye el golpe exitosamente. Es una manera útil de presentar al personaje y mostrar tanto la clase de comportamiento que tiene como el oficio al que se dedica. El piloto, así lo voy a llamar a partir de ahora puesto que nunca se revela su nombre, aparte de dedicarse a esta clase de cosas también trabaja en un taller junto con un tío llamado Shannon, que por el día arregla coches y por la noche vende cristal azul. Y a veces también trabaja como doble de riesgo para las películas, es decir, que es un tipo que sabe conducir muy bien y todos los trabajos que impliquen manejar un coche le vienen de perlas. Durante la primera media hora de película no nos enseñan gran cosa sobre el argumento de la trama, es decir, sabemos que el piloto conduce bien y que no siempre cumple con la ley, pero más allá de eso solo tenemos a una vecina que le hace tilín y que por una serie de coincidencias se va juntando cada vez más con ella hasta que llega un punto en el que empatizan de verdad. Y además tiene un hijo con el que se lleva muy bien, pero el problema es que su marido va a salir en una semana de la cárcel y todas las esperanzas de tener una relación con ella se esfuman de golpe. Paralelamente, Shannon le propone a un tipo llamado Bernie invertir en un coche de carreras y usar al protagonista como piloto, ya que sabiendo lo bueno que es, seguro que ganan mucha pasta. Y con esto ya tenemos el primer dato importante, porque ese tal Bernie junto con otro tipo llamado Nino en realidad son mafiosos, o como mínimo miembros de algún grupo criminal, porque resulta que en el pasado le rompieron la clavícula a Shannon porque les debía dinero, y aunque ya hace tiempo que todo eso quedó perdonado, es un hecho que esta gente es bastante peligrosa y que cuando se trata de dinero no hay quien se anteponga a ello, y eso ya lo comprobaréis dentro de un rato. Vale, pues a partir de este momento es cuando la película se vuelve interesante de verdad. Como dije antes al principio, pues no estaba muy claro si iba a ser una historia policíaca, romántica o a saber, pero enseguida queda claro porque Standard, que es el nombre del marido de Irene, por fin llega a casa y se pone al día con todo tras su encierro en prisión, pero tiene problemas con alguien, y no con el piloto precisamente, sino con unos usureros que lo ayudaron en la cárcel y que cada vez le piden más dinero, hasta tal punto de que es imposible que lo pague y no solo le dan una paliza, sino que también lo amenazan con liquidar a su familia. Y curiosamente el protagonista se enteró de todo esto por pura casualidad al cruzarse con él en un aparcamiento, que sí puede parecer conveniente, pero una coincidencia de vez en cuando nunca viene mal. Mientras no abusen a lo descarado no tiene nada de malo. Bueno, pues retomando la trama, el caso es que aquellos usureros no buscaban dinero precisamente, sino convencer a Standard para que los ayudase a realizar un golpe en una casa de empeños. Pero como era cosa de varios, pues se estaba negando, y es entonces cuando el protagonista, viendo que Irene y su hijo están en peligro, se ofrece a ayudar con el golpe, reuniéndose con un tío llamado Cook y ofreciendo su servicio sin cobrar ni un solo céntimo. Las únicas exigencias que puso fue la de que dejasen a la familia de Standard en paz y las típicas condiciones del principio, para que el trabajo se hiciese de la mejor manera posible. Por cierto, esto no viene muy a cuento, pero poco antes de esta escena hay una parte en la que Irene invita al piloto a comer a su casa y sin venir a cuento de nada Standard le empieza a contar a su hijo una anécdota sexual con su madre y que básicamente no fue deseado, así de gratis. Pero no se lo toman a mal, al contrario, se descojonan de la risa. Esta parte repito que no tiene ningún impacto en la historia, pero me llamó la atención que metiesen una escena tan gratuita por el medio y que a nadie le pareciese extraño. En fin, que al día siguiente el piloto, Standard y una chica llamada Blanche se preparan para robar en aquella casa de empeños. Muy similar al prólogo de la película, el procedimiento es básicamente el mismo, porque el prota se queda esperando en el coche durante 5 minutos mientras que los otros dos se meten a robar. Y de hecho todo parecía ir correctamente, porque Blanche salió con una bolsa de dinero. Sin embargo, cuando aparece Standard la cosa se va de madre, porque el dueño de la casa le pega varios tiros y para colmo había un segundo coche esperándolos, o sea que alguien les tendió una trampa. Por suerte el piloto es muy bueno haciendo su trabajo y consigue despistar a los perseguidores al poco rato de darse a la fuga, pero igualmente el hecho de que un golpe bien planeado hubiese terminado así de mal es motivo para preocuparse. Además, el dueño de la casa de empeños dijo por las noticias que no se habían llevado nada, cuando realmente sí que se habían llevado dinero, y para colmo lo que supuestamente deberían haber sido $40.000 son ni más ni menos que 1.000.000. Dicho en pocas palabras, el golpe era mucho más importante de lo que aparentaba, lo cual tiene sentido porque si no, ¿por qué iban a insistir tanto los usureros de antes en que Standard hiciese aquel trabajo? Es un detalle que es muy fácil de pasar por alto de primeras, pero una vez sucede el incidente las piezas empiezan a encajar, y efectivamente, al parecer era todo una trampa, porque Blanche ya sabía de antemano que los iban a esperar. Lo que no sabía era que iban a matar a Standard ni tampoco que se iban a llevar tanto dinero, así que aun sabiendo más que el resto está igual de sorprendida que el piloto. Y tanto es así que al poco rato aparecen unos sicarios y se cargan a Blanche, pero nuestro protagonista parece ser un tío con recursos y consigue liquidar a ambos. En este punto de la película sabes que tanto el protagonista como Irene están metidos en un lío muy gordo, porque entre el atraco que salió mal y que ahora están enviando sicarios significa que alguien poderoso está detrás de todo esto y que el piloto se metió en donde no debía. Por lo tanto no le queda más remedio que investigar por su cuenta, así que se lo comenta a Shannon
Shannon y más tarde interroga a Cook a base de martillazos para saber de quién era el dinero del golpe. Que por cierto, este tío parecía importante la primera vez que lo vimos, pero se ve que no es más que un pelele. Y aquí llega la sorpresa, porque el responsable de todo este pifostio fue ni más ni menos que Nino, que es el socio de Bernie y el mismo tío que le rompió la clavícula a Shannon en el pasado. Al principio parecía que pese a todo lo sucedido todavía podían solucionar las cosas de forma pacífica, ya que después de todo esto fue un malentendido, ambos se conocen indirectamente y el piloto ni siquiera está interesado en el dinero, ya que está dispuesto a entregárselo por las buenas y olvidarse de todo. Pero el problema es que Nino la cagó a base de bien y ahora tienen que matar tanto al protagonista como a Irene y su familia. ¿Y cuál es el motivo? Pues que resulta que el $1.000.000 robado pertenece a una familia de mafiosos muy poderosa a la que Nino le robó porque considera que no lo respetaban. Y todo esto a espaldas de Bernie, que es su superior, y contratando un patán como Cook para organizar el golpe. Con lo cual, como los únicos que pueden relacionarlos con el robo son el piloto e Irene, pues se tienen que deshacer de ellos para evitar filtraciones. Y es que si ya de por sí estos dos son peligrosos, la mafia a la que le robaron lo es todavía más. Todo esto lo explico porque si no te fijas bien puedes pasar por alto algunos detalles y pensar que Nino los quiere matar un poco porque sí. Pero al final fue todo por mala suerte, mala organización y sobre todo malas decisiones. Vale, pues en base a esto el protagonista ya se huele la trampita y se reúne con Irene una vez más para contarle toda la verdad con respecto a los problemas de su marido y todo lo relacionado con el golpe. Entonces en cierto punto le ofrece fugarse juntos con el dinero y vivir una nueva vida, pero ella va y le pega. Y esto me pareció un gesto feo por su parte, es decir, ya para empezar dejaste que se encariñase contigo cuando sabías que tu marido iba a volver a casa en una semana, y eso no mola. Pero es que además en cuanto supo que tenía problemas no dudó en ayudarlo a cambio de nada solo para que pudieseis tener una vida feliz. Y ahora que lo vuelves a ver te confiesa la verdad y le pegas un sopapo. Muy mal, Irene, muy mal. El asunto es que después del sopapo se acaban reconciliando en el ascensor dándose un beso, pero al poco rato un matón que los había encontrado los intenta matar. Pero una vez más el piloto es un tipo con recursos y no hay ser humano que lo pille con la guardia baja. Y esta es la última vez que él e Irene se vieron en persona, porque a partir de aquí sus caminos se separan definitivamente. Resulta que los malos sabían la localización del piloto porque Shannon metió la pata contándole todo a Bernie, ya que en un principio creyó que los podría ayudar, pero como él y Nino estaban detrás de todo esto, al final acabó cavando su propia tumba porque ese mismo día le da una visita y lo mata. Y esta escena es muy buena porque a diferencia de lo que podría parecer, no lo mata con rabia ni motivado por el rencor, sino que lo hace porque así son los negocios. Pero él mismo reconoce que no quería hacerlo y que si hubiese cualquier otra manera de solucionarlo lo habrían evitado. Además, un dato curioso es que al principio, cuando estaban probando las habilidades del protagonista con el coche de carreras, Bernie no le dio la mano a Shannon, como si lo considerase varias ligas por debajo. Sin embargo, ahora justo antes de matarlo sí que se la dio. No sé si fue únicamente para engañarlo o si por el contrario le estaba profesando una última muestra de respeto, pero es un detalle importante que me ha gustado. Le da cierta honradez al personaje de Bernie pese a que está traicionando a un amigo. Y ahora empieza la etapa final porque el piloto se entera de que mataron a su mentor y se va a la pizzería de Nino con una de las máscaras que usaba como doble de riesgo. Entonces cuando Nino se va en coche este lo persigue para chocarle por detrás y tirarlo por una colina, pudiendo así acorralarlo y matarlo en la playa. Esta parte hace ver al protagonista como alguien realmente implacable e incluso le rodea cierta atmósfera de terror, porque lo cierto es que esa máscara es siniestra más no poder y me recuerda a Michael Myers. Pero lo que no me cuadra tanto es que un mafioso salga de su local sin protección e incluso sin una miserable pistola, porque recordemos que acaba de robarle a una mafia importante y que mientras no atasen los cabos sueltos su vida corría peligro. Esto podría explicarse con que en realidad Nino y Bernie son unos mafiosillos de poca monta o que directamente Nino es un torpe, tal y como demostró con el atraco a la casa de empeños. Pero bueno, el hecho de salir desprotegido siendo alguien con cierto poder pues me llamó la atención. Ahora que Nino está fuera del mapa y el piloto sigue teniendo el dinero, Bernie lo llama para reunirse en un restaurante y solucionar las cosas de una forma civilizada, tal y como estaba pensado al principio. Si él devuelve el $1.000.000 dejarán a Irene en paz, pero como las cosas se torcieron tanto no puede prometerle lo mismo al piloto, ya que no garantiza su seguridad y le dice que a partir de ahora tendrá que dormir con un ojo abierto durante el resto de su vida. Y aun con esas el protagonista acepta el trato y le va a devolver el dinero, cosa que me sorprendió porque en realidad toda la movida fue por culpa de Nino, y el piloto lo único que hizo fue defenderse de los ataques constantes de la mafia. Y bueno, ya no hablemos de que mataron a lo más parecido que tenía una figura paterna. En cualquier caso, como acabo de decir, se vuelven a reunir para arreglar las cosas de una vez, pero en cuanto le enseña el dinero, Bernie lo apuñala a lo perro. Entonces el piloto, que ya se lo veía venir, consigue matarlo y se va en su coche con una herida de arma blanca y despidiéndose de la ciudad de Los Ángeles, aceptando que nunca más volverá a ver a Irene, pero sabiendo que ahora está a salvo. Aunque esto me genera una duda, y es que si el piloto mató a Bernie en mitad de la calle y dejó la bolsa de dinero con él, me imagino que dicho dinero será requisado por la policía y posteriormente investigado. Por lo tanto, la mafia dueña de dicha pasta no solo se queda sin el millón, sino que además puede que la policía les esté siguiendo la pista. En ese caso, Irene y su hijo no estarían a salvo. La teoría que se me ocurre es que Bernie en realidad no le dijo nada a nadie, y ahora que está muerto, pues solo Irene y el piloto saben lo que sucedió de verdad. En ese caso sí que estarían a salvo, pero claro, de ser así, ¿por qué abandona la ciudad? O sea, aquí existen dos opciones. O que Irene vuelva a estar en peligro por haber matado a Bernie y dejar la pasta en mitad de la calle, o Irene no está en peligro y el piloto no tiene por qué abandonar Los Ángeles. Si a alguien se le ocurre algo, que lo ponga en los comentarios. Pues nada, chavales, que con este final agridulce se termina la
película. Al principio empezó un poco flojillo, porque no estaba nada claro cuál iba a ser el argumento de la historia y aparentemente no estaba pasando nada, pero en cuanto Standard sale de la cárcel la calidad se dispara por las nubes. En serio, menudo peliculón. Para ser un largometraje de bajo presupuesto con temática neo-noir les ha quedado un producto final excelente y que recomendaría a todo el mundo. Supuestamente esto es la adaptación de un libro, pero como no lo leí no sabría deciros su nivel de fidelidad, pero vamos, que independientemente de que hayan sido fieles o hubiesen inventado historia, os aseguro que Drive vale mucho la pena. El personaje principal es un tío sin pasado, sin nombre y con un aura de misterio que lo rodea desde el minuto 1. Lo único que sabemos de él es que un día apareció en el taller de Shannon buscando trabajo y que desde entonces se dedicaba a realizar aquellos encargos, pero más allá de eso solo tenemos a un tipo implacable que fue capaz de poner en jaque a varios altos cargos de la mafia. Es como John Wick, pero en vez de ser sicario es conductor. Algo que no me cuadró demasiado es que se encariñó muy rápido con Irene. Es decir, al principio intentaba evitarla, pero a la mínima que se cruzó un par de veces con ella ya estuvo dispuesto a ayudar a su marido y plantarle cara a la mafia con tal de tenerla a salvo. Pero bueno, tal y como dicen en la canción final, este tío es un héroe sin nombre. Un aspecto que me gustó mucho de Drive es que me recordó a las películas de Tarantino pero con muchos menos diálogos y sin pies. Por ejemplo, la violencia gráfica, los personajes interesantes y la trama realista son aspectos muy habituales en las películas de Quentin, y en este caso tenemos una fórmula muy similar con la diferencia de que en vez de mostrarnos a varios personajes conversando durante 15 minutos sobre temas banales, tenemos personajes en silencio mientras suena una música de fondo. De hecho, la banda sonora de esta película es buenísima, le da ese rollo retro de las películas ochenteras. Es más, las letras del título y los créditos me recuerdan a GTA Vice City, y eso nunca puede ser algo malo. Yo no sé mucho de planos e iluminación, pero creo que a rasgos generales supieron manejar muy bien la escasez de diálogos tanto con la música como con esos elementos. Porque, por ejemplo, el piloto siempre está en lugares oscuros y depresivos, pero cuando está con Shannon o Irene la cosa se vuelve más colorida, representando buen rollo gracias a dicha iluminación. El final es un poco triste para los personajes, pero al fin y al cabo esta es una historia dramática en la que te dan esperanzas con que todo se pueda solucionar por las buenas para que Irene y el protagonista tengan una vida juntos, pero al final no pudo ser. Son cosas que a veces pasan, no siempre tiene por qué haber finales felices y como ya dije en otros vídeos a veces los buenos también pierden. En definitiva, Drive es una película muy buena que aunque tarde un poco en arrancar vais a acabar disfrutándola tanto o más que yo, especialmente si os gusta el cine de Tarantino, y además dura menos de 2 horas, así que si no la habéis visto todavía ya sabéis qué hacer.